¿Tienes un plan B, Alejandro? No tengo tiempo para pensar en un plan B. Lo pensaré cuando me la haya pegado en el plan A. Los empresarios valoráis más los perfiles que derivan de la FP que la universidad. Pero porque vienen mucho más concienciados y capacitados. Y que la época de la titulitis, ¿estarás de acuerdo conmigo? Eso ya pasó. ¿Qué habilidades consideráis que son más demandadas? Gente que venga muy motivada de casa, de comprometerse, el compromiso hoy brilla por su ausencia, pensamiento crítico, ser provocadores de cambio. Líder es aquel que predica con el ejemplo para que el resto lo pueda seguir. Y hay una parte de tu historia que a mí me llama poderosamente la atención, que venga otra empresa más grande a tocarme a la puerta a intentar comprarme mi empresa. ¿Eso te ha pasado a ti? Hay que dejar las emociones a un lado para ser totalmente racional y si los números no dan, se acabó y a otra cosa mariposa. Creo que todo emprendedor se merece pasarlo alguna vez en la vida, pero también tiene una parte mala y es que puede que... Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Esther Molina y aquí arranca Sin Plan B, ya sabéis, el podcast del Express Franchise España. Aquí hablamos de lo que significa realmente emprender, crecer y tomar decisiones valientes en el mundo de los negocios que ya sabéis que hacen muchísima falta. Dejadme decir antes de nada que el Express Franchise es un medio digital especializado, lógicamente, en el mundo de la franquicia y después de consolidarnos en Francia, lanzamos esta nueva edición aquí en España con una misión clarísima: informar, inspirar y conectar a emprendedores e inversores con las mejores oportunidades de su sector. En cada episodio vamos a charlar con personas que están transformando el ecosistema, el mundo de los negocios, el ecosistema emprendedor en España, fundadores, líderes de franquicia, inversores y en general expertos que vienen a compartir su visión, su historia y sobre todo lo que han aprendido a lo largo de su carrera profesional. Si te interesa el mundo de los negocios, si te interesa el mundo del emprendimiento y conocer casos reales, sin filtros ni discursos vacíos, este espacio es para ti. Suscríbete para no perderte ninguno de los episodios de nuestros encuentros y aquí empieza un nuevo episodio de Sin Plan B. Y lo hacemos saludando a un emprendedor que me hace muchísima ilusión también hablar con él. Recibimos a Alejandro González, él es el fundador y el CEO de Talentfy. Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué placer, ¿no?, tenerte por aquí. El Además que placer te has es venido mutuo. de Málaga a Madrid. A pasar para un poco esto. más calor. Bueno, y aquí no tenemos playa, pero no podemos tener todo. No pasa nada. Pero tenemos, mira, Sin Plan B, el estudio, ¿no? Muy bien. Es un puntazo. Es un placer. Oye, vamos a hablar. Lo primero que me gustaría es que te presentaras. Cuéntanos, por favor, por si hay alguien que todavía no os conozca, ¿qué es Talentfy? Bueno, Talentfy es el propósito de Talentfy siempre fue, y como yo siempre digo, permanece intacto, es detectar y poner en valor el talento brillante que existe en cualquier persona, venga de donde venga, estudie donde estudie, trabaje donde trabaje y sea del sexo que sea. Uh-huh. Partiendo de ahí y aplicando tecnología, a día de hoy lo que hacemos es proporcionar plataformas y tecnologías para que los centros educativos de FP, universidades, business schools, etcétera, puedan gestionar las bolsas de empleo alineado con ese propósito, dejando de manejar tanto currículum, tanto expediente académico, etcétera, para manejar talento de verdad y que las empresas como la nuestra puedan encontrar un poco más allá lo que verdaderamente necesitamos para todo esto que ya ha venido y nos ha arrollado como esta revolución industrial y de las tecnologías, la IA, etcétera. Totalmente. ¿Utilizáis inteligencia artificial, me imagino? O sea, esta patita tecnológica que citabas, entre otras cosas, es IA. Cada vez más. Es cierto que venimos utilizando esto prácticamente desde el principio, pero con una idea muy clara y es no utilizar IA porque sí o no utilizar tecnología de base como fin, sino como un medio, pero cada vez más al final tenemos herramientas que nos permiten hacernos la vida un poco más fácil. Uh-huh. Lo tuyo, me vas a permitir, que me encanta esta artista, parece una canción de Ana Mena, de Málaga pa'l mundo. ¿Es posible, se puede fundar y hacer crecer un proyecto de éxito a nivel nacional fuera de los polos que a lo mejor inevitablemente todos tenemos en la cabeza? Madrid, Barcelona, Málaga está creciendo mucho también. Hoy sí, hoy se ve muy fácil porque Málaga está de moda, ¿no? Y para todo, para lo bueno y para lo malo. Cuando yo empecé no, de hecho yo vivía en Madrid, pero para mí una espinita era crear una empresa malagueña como emprendedor malagueño y yo puse allí la semillita, aunque vivía aquí, y creé el equipo allí. De hecho, la mayor parte del equipo trabaja en Málaga, en nuestra oficina de Málaga, y hoy en día es muy fácil. Hoy en día Málaga está de moda, los inversores, los clientes lo ven como algo
súper chulo, pero en su día ya costó. En el momento en que arrancabas el discurso diciendo que eras de Málaga, se te ponían varias cosas en contra. Total. Fíjate que hablando de talento, precisamente, porque es de lo que estamos hablando aquí en Sin Plan B, de talento, que es exactamente lo que hacéis en Talentfy. Hace unos años, efectivamente, hubiera costado llevar talento de fuera de Málaga a Málaga y, sin embargo, creo, a lo mejor es una opinión personal, no sé qué piensas, pero en 2025 me parece que es un reclamo. O sea, es como decía, ¿no? Los polos de innovación que hace 5 años la gente no se planteaba irse a vivir allí. Hoy es al contrario, o sea, hoy probablemente hay mucha gente de Madrid y de Barcelona que se irían mañana a trabajar a una empresa como Talentfy con base en Málaga. Es una facilidad hoy en día a la hora de atraer talento y aún así seguimos teniendo déficit de talento. O sea que encantadísimo de que la gente siga viniendo a Málaga porque el talento malagueño está súper ocupado, pero es que el talento que viene de fuera también. Así que hay mucho talento en Málaga, pero también hay cada vez más empresas, más proyectos. Hay grandes multinacionales y son grandes consumidores de gran talento. Luego en Málaga pues se vive muy bien y eso invita a que cada vez venga más gente, pero cuesta, también cuesta. Fíjate. Oye, vamos a meternos en faena. ¿Cómo transformáis desde Talentfy la relación entre el talento y las organizaciones? Pues venimos desde hace 9 años que fundamos Talentfy intentando defender aquello de que el currículum ya no es suficiente. Cada vez nos ha ido costando menos, al principio costó mucho trabajo, pero aún así en prensa y en los medios no nos cansamos de leer acerca de esto, pero la realidad cruda es que tanto las empresas como las universidades, sorprendería nombres de universidades muy modernas aparentemente, cómo gestionan realmente a sus alumnos y no es tan fácil, de hacerlo. Es muy fácil decirlo, pero no es tan fácil hacerlo. Y nosotros lo que intentamos es entrar y a profundizar en lo que realmente hay detrás de cada persona para, como decía, independientemente de que estudie, en base a sus talentos, pero también en aquellos talentos que ha convertido en competencia, es decir, aquello que ha entrenado y se ha capacitado para poder hacer, pues esa persona vale. Al final, como no tenemos claro a qué nos vamos a dedicar casi dentro de 6 meses, lo que tenemos que buscar no son conocimientos, sino son capacidades y hay que poner tecnologías y herramientas para poder detectar eso, porque ahora mismo con lo que tenemos en el 90% de los organismos educativos y en el 80% de las empresas no nos permite llegar ahí y seguimos tratando papeles, que es un currículum. Y que la época de la titulitis, estarás de acuerdo conmigo, eso ya pasó. Se ha acabado. Eso ya pasó. Completamente. Sí. De hecho, ahora lo has mencionado un poco por encima, pero me gustaría tocarlo porque en España la formación profesional tenemos que sacar pecho. Tenemos una FP muy buena, salen muy buenos profesionales, hay un montón además de opciones laborales distintas. ¿En qué momento ves la FP en nuestro país? Pues mira, he tenido el orgullo de patrocinar y entregar los premios de Málaga por la FP y he dado una noticia que me ha sorprendido porque creo que no lo había contado y nadie lo sabía. Yo soy el ejemplo de FP. Yo acabé FP en 2001 y cuando fui a hacer las prácticas, la empresa donde fui me dijo que sepas que no nos quedamos con ningún FP, que vas a hacer las prácticas 3 meses y te vas a ir para tu casa. Me quedé 6 años, estudié informática y estudié ADE trabajando y demostré cómo no había que hacer selectividad, de ir a la universidad porque sí, sino que a través de un FP se podía llegar a donde quisieras. Pues llegué a ser directivo con 27 años y dirigir personas en diferentes partes del mundo, pues con un FP. Hice luego 2 carreras, pero no las terminé. Y hoy en día es totalmente diferente. Hoy se ha puesto de moda, pero esto es como todo, ¿no? Como todas las modas, facilita que la FP tenga más visibilidad, que sea una alternativa real a la educación universitaria. No creo que compitan, pero es una alternativa totalmente lícita y la realidad es que desde el punto de vista del empresario, pues casi que nos van mejor los perfiles que vienen de la FP que los universitarios, pero sin ninguna duda. Qué bueno. O sea, esta frase me ha llamado mucho la atención. O sea, ahora mismo los empresarios en muchísimos casos valoráis más los perfiles que derivan de la FP que la universidad. Pero porque vienen mucho más concienciados y capacitados. Claro. Al final, el universitario tradicional y de libro viene con muchos pajaritos en la cabeza, le han metido muchos conocimientos, pero nadie le ha dicho cómo funciona la empresa en la realidad. Viene, se da un batacazo y encima pretende pues ser jefe a la primera, tener un salario X
y suele haber mucha frustración y eso impacta luego a la hora de trabajar y desde el punto de vista de la empresa. Sin embargo, los chicos de FP son más guerrilleros, vienen un poco mejor entrenados y un poco, aunque todavía falta mucho por hacer, pero como norma general vienen más concienciados, diría yo, le han contado un poquito más que el mundo de ahí fuera, pues que se pasa frío y que hay que... Y luego también es verdad que la formación en sí está un poco más alineada con la actualidad. Todavía le queda, insisto, pero están más preparados. Y básicamente preparados no en conocimientos, porque los conocimientos están al alcance de cualquiera, sino en todo lo que tiene que ver con habilidades, capacidades, etcétera, que al final no porque se lo hayan impartido a conciencia, sino porque la simple naturaleza del FP ha conseguido que eso ocurra. Totalmente. Fíjate, hablando de capacidades y de habilidades, quería preguntarte, ¿no? ¿Qué habilidades consideráis desde Talentfy que son más demandadas por las empresas en 2025? Pues yo me remito a nuestra realidad. Ahora mismo nosotros valoramos muchísimo gente que venga muy motivada de casa, o sea, con esa capacidad de motivarse cada día, de comprometerse. El compromiso hoy brilla por su ausencia a todos los niveles, a niveles de estudiante FP, pero también a nivel directivo. Pensamiento crítico, o sea, cuestionar las cosas y curiosear y saber mirar un poco más allá de donde alumbra la farola. Y no solamente ser capaz de adaptarse al cambio, sino ser provocadores de cambio. Al final, la gente que realmente son capaces de provocar el cambio mirando un poco más allá y pensando fuera de la caja, como se suele decir, son las que consiguen hacer realmente cosas. Y yo, a día de hoy, pues busco gente que sea capaz de hacer todo esto y casi que se convierta en un emprendedor conmigo dentro de la organización. Claro, es lo que te iba a decir, que me estaba sonando a capacidad también de liderazgo, ¿no? Justo. ¿Qué significa ser líder para ti a día de hoy? Pues yo te diría que tienen muchos, depende a quién le preguntes y en qué momento te puede dar una definición. Yo solamente digo que líder es aquel que predica con el ejemplo, que lo que dice se lo cree y además lo hace para que el resto lo pueda seguir. Básicamente el liderazgo yo lo veo así. No obligar a que nadie te siga, sino que simplemente con tu ejemplo y con tu coherencia de lo que dices, lo haces, que la gente se alinee contigo, con tu propósito y lo comparta. Qué bueno. Quería indagar un poquito más en la empleabilidad a día de hoy. España al final, pues somos un país de pymes, de micropymes y de autónomos y no estamos súper contentos los autónomos, que te voy a contar con todas las complicaciones y todas las trabas que nos ponen por el camino, ¿no? Pero quería centrarme un poco en las pymes. ¿Las pymes tú crees que a día de hoy pueden competir con las grandes empresas para, digamos, atraer a jóvenes trabajadores? Lo tengo clarísimo. ¿Sí? O sea, igual que pueden... O sea, las tecnologías han hecho algo muy bueno en la historia de la empresa y es que ha conseguido darnos la posibilidad a las empresas pequeñas de ponernos al mismo nivel a competir con grandes multinacionales que tienen años, millones de euros y miles de empleados, a competir tanto a nivel de negocio como a nivel de talento. Tenemos muchísimos ejemplos, pues empresas multinacionales del ámbito del turismo, pues llegó Airbnb y las hizo temblar, Idealista lo mismo en el sector inmobiliario, Netflix en el sector del audiovisual, y yo tengo el ejemplo claro, tengo una foto de 2018 en una feria de empleo de Mallorca, donde estoy subido a un escenario con Infojobs y no me acuerdo si era... Workday o una de estas multinacionales del mundo de los recursos humanos, y nuestra empresa tenía 2 años. Básicamente porque podíamos hablar del mismo tipo de cosas y aportar el mismo valor que podían hacer este tipo de multinacionales. Y el talento pasa igual. El talento hoy en día no se fija en el nombre. El tema del employer branding hoy en día no va tanto de mover tu marca porque eres X, sino de realmente demostrar que tienes un propósito, vender ese propósito para que la gente se lo crea, el storytelling, que la gente no solamente ya te compra un salario y un sitio porque tengas el nombre X, sino que te compra otras cosas y es proyecto, es crecimiento, es propósito, es compromiso, es equipo, es ambiente, es un montón de cosas que muchas veces las empresas pequeñas somos más
ágiles y lo tenemos más fáciles para darlo al talento que las empresas grandes. Claro. Fíjate, Alejandro, porque tú y yo nos conocemos de fuera, quiero decir, de estos micros aquí en Sin Plan B con l'Express Franchise España. Y hay una parte de tu historia que a mí me llama poderosamente la atención y me gustaría que la compartiéramos porque creo que pueden aprender muchísimas personas que nos estén viendo en este momento. En la vida de cualquier proyecto emprendedor, de cualquier empresa, pues una de las cosas que todos tenemos en la cabeza cuando empezamos un proyecto es, ostras, esto a lo mejor puede ir tan bien, crecer tanto, que venga otra empresa más grande a tocarme a la puerta e intentar comprarme mi empresa. Eso te ha pasado a ti. Pero claro, en ese momento pueden pasar varias cosas, pero fundamentalmente dos. Una, que la venta se lleve a cabo y que todo salga muy bien y que felices todos, los 4, los 5, todos los participantes y que esa persona, ese fundador o fundadora, pues oye, con lo que sea, con los recursos que saque de la venta, pues a lo mejor monte otra empresa, lo que sea. Y la opción B, que en el proceso de esa venta tú detectes, te voy a poner en la primera persona, quiero decir, encima de la mesa, tú detectes que hoy hay algo aquí que me está chirriando, hay algo que no me convence, hay algo que me está diciendo que no es un buen momento para vender, pero es que ya estás en el proceso. No sé si quieres explicarlo tú, porque de verdad que me parece muy valiente y me parece un reto muy complicado de gestionar. Sí, a ver, es algo que creo que todo emprendedor se merece pasarlo alguna vez en la vida, porque creo que es una experiencia brutal, es un máster que no se va a dar en ninguna escuela de negocio, se aprende a todos los niveles, se adquiere mucho conocimiento, pero también se adquieren muchas habilidades que se entrenan sobre la marcha con una presión brutal y que de eso estoy súper orgulloso y eso me lo voy a llevar para mí, haya salido como haya salido. Pero también tiene una parte mala y es que puede que te quedes por el camino. En nuestro caso, pues es algo que provoco yo porque en un momento determinado tenemos varias novias y yo me permito elegir con quién avanzar, pero me equivoco de compañero de viaje. Al final, y fíjate que si doy, al final es muy fácil pensar después a toro pasado, como se suele decir, ¿no? Si pienso en determinadas señales que tuve en el proceso que duró casi un año, pues tenía que haber parado mucho antes porque ya había señales que marcaban que no era el compañero de viaje, pero bueno, yo como para todo fui cabezota, ahora se llama resiliente, pero hubo bastantes señales que decían que no era el compañero de viaje. Quizás el inicio del enamoramiento fue muy chulo y tenía todo el sentido y tenía pinta de ser pues una adquisición o un matrimonio, por llamarlo de alguna manera, utilizando el símil, que tenía muchísimo sentido porque había encaje a todos los niveles, pero en el momento en que aquello se convirtió en una operación financiera empezaron a saltar todas las red flags, sí, todas las señales de alarma. Entonces, bueno, hubo varias negociaciones a lo largo del tiempo, creo que se dilataron demasiado, yo soy o sea, he aprendido que este tipo de cosas tienen que ser o no ser y muy rápido, no se le puede dar muchas vueltas. A nosotros nos hizo perder muchísimo tiempo, más de 10, casi 11 meses, con lo que eso impacta dentro de una empresa como la nuestra, de desenfoque del CEO, desenfoque del equipo, tensiones, presión, etcétera. Pero bueno, creo que podía haber sido peor. Fue una pena, pero también luego pues te das cuenta de que no todo es eso. O sea, que puede pasar o no puede pasar. Para nosotros ya te digo que fue un aprendizaje brutal. Todos aprendimos. Un halago, porque al final dices, ostras, pues lo que he hecho en aquel momento, me acuerdo, en un apartamento de mis padres en la playa, en un folio en blanco, yo pinté lo que hoy en día es la plataforma Talentfy con todos sus pivotes y sus cambios, obviamente, y que había alguien que lo estaba intentando comprar, además por varios millones de euros, bastante interesante, y eso es un orgullo. Pero es cierto que no hay que dejarse obnubilar por una operación de esta. No hay que dejarse sorprender porque al principio pues es muy llamativo, los números se ven desde fuera y todo brilla mucho. Todo brilla mucho. Ponen los ojos como el tío Gilito, ¿no? Era justo, el símbolo del exacto, dólar. Tal cual.
pero tiene que ser algo en la que yo empecé tarde a tratar este tema a nivel mental, psicológico, y hay que dejar las emociones a un lado para ser totalmente racional y darte cuenta rápido, y si los números no dan o si las matemáticas no salen, se acabó y a otra cosa mariposa. Gracias a Dios tenemos otras posibilidades de venta, pero hemos acabado tan quemados del proceso que hemos decidido dejarlo para más adelante. Normal, por otra parte. Sí. Y en esos momentos, ¿cómo lo gestionas? O sea, ¿tienes algún hábito fuera del trabajo que a ti te haya ayudado como a mentalmente sobrellevarlo un poquito mejor? Esther, yo lo he hecho fatal. Lo has hecho fatal. Yo lo he hecho fatal. O sea, de hecho, una de las cosas fatal que hice fue quitarme todos los hábitos que tenía para centrarme al 99,9% en esto y pensar por y para esto. O sea, me quité mis hábitos de jugar al pádel, me quité mis hábitos de ir al gimnasio, me quité mis hábitos casi de salir con mi familia para centrarme al 1000% en esto. Y al final, pues mira, pues salió de pena. Aprendizaje brutal, porque eso ya no lo volveré a hacer más en la vida. Me funcionó muchísimo compartir mis reflexiones con los demás, con mi familia, mis amigos, mi abogado, mis compañeros, para poder explotar de alguna manera. Pero una de las cosas errores que cometí fue pues seguir poniendo mucha parte emocional en el proceso para que saliera y no dejarlo racional 100% y seguir con mis hábitos, seguir con mi vida, y esto es una parte más del proceso, que es como tenía que haber sido. Totalmente. Qué importante lo que has dicho, porque yo creo que muchas veces esto siempre pasa, ¿no? Se cuenta como la cara A del emprendimiento, los casos de éxito, que todos nos alegramos por otra parte porque eso engrandece al final a todo el ecosistema, a todo el país, pero luego hay esta parte B, C, D, hay muchas partes realmente, no solo está la B, ¿no? Hay muchísimas historias porque la gente es completamente diferente, los proyectos no tienen nada que ver unos con otros, pero sobre todo a partir de la cara A, todas las demás tienen yo creo, un hilo conductor en común, que es la gestión precisamente de las situaciones y de las emociones, porque es complicado, es que si no estamos bien nosotros, pues todo va a ser mucho más complicado. Y a nivel de salud mental, te quería preguntar, Alejandro, porque también lo habíamos sobrevolado por encima, pero bueno, me imagino que, pues mira, si te pasa otra vez una situación como la que te ha pasado, probablemente ya tienes unas herramientas que a lo mejor no tenías antes para enfrentar la situación, ¿no? Me imagino. Sin duda. O sea, Claro. uno de los aprendizajes ha sido ese. Obviamente todo el conocimiento que me he llevado durante el proceso, lo maduro que nos ha hecho a nivel empresarial y a mi nivel emprendedor. Y sobre todo el entrenamiento, hablando de capacidades y habilidades, para afrontar este tipo de procesos, ya sea de compra o de otro tipo de proceso, de otra forma. Y es pues intentando desapegarte del proceso pues lo máximo posible, y luego aprendiendo a que, y sobre todo he escuchado a algunos compañeros, a algunos otros emprendedores que incluso han vendido y han entrado en depresión. O sea, al final aprendes que estamos totalmente engañados y creo que para todo, al final estamos todo el día soñando con la meta, cuando realmente el éxito está en disfrutar del camino, del proceso, porque no sabemos qué va a venir mañana. Y eso ha sido un aprendizaje, el aprender a disfrutar de lo que nos pasa cada día, de cada logro que vayamos teniendo. Si se vende, se vende, y si no se vende, pues ya veremos. Pero claro, lo importante está en no sufrir por el camino. Si al final tenemos la oportunidad que tenemos hoy en día, y que gracias a Dios la tenemos, y no puede todo el mundo decir eso, pues que disfrutemos de ese camino, de ese viaje y de los retos que nos va poniendo la vida del emprendimiento por delante. Total. Hablando, tenemos que ir acabando, nos quedan unos minutos, pero quería preguntarte precisamente, ¿no?, por los retos que vienen a continuación. No sé si puedes compartir objetivos de Talentfy a medio plazo, por dónde van a ir los tiros, por dónde os gustaría que fueran. Pues estamos cargados de retos y de desafíos. Estamos en un momento muy bonito, donde pues nos estamos reponiendo de este tiempo. La única parte mala, entre comillas, ha sido ese tiempo invertido
que nos ha desenfocado del negocio básicamente, pero estamos en un momento muy bonito en el que estamos teniendo muchos proyectos que tampoco esperábamos, que estamos teniendo una aceptación en el ámbito de la FP muy interesante, estamos abriendo ese mercado por explorar intentando hacernos un nombre y parece que el mercado está respondiendo. Los objetivos son muy claros, seguir luchando por descubrir talento allá donde nadie lo ve ni tampoco se lo cree y ayudando a las entidades educativas a cerrar esa brecha que es muy grande, más de lo que pensamos, a través de tecnología y de nuestra forma de hacer, para que las empresas puedan ver caladero de perfiles profesionales realmente válidos sin tener que estar buscando papeles como estamos haciendo hoy en día. También creando una parte relacionada con la educación, con la formación, para acercar el mundo empresarial a esas entidades educativas y que no solo se formen en conocimientos, sino también en cuál es la realidad del mundo de la empresa y que esa gente, pues el aterrizaje sea cada vez más sencillo. E intentar de aquí a los próximos 2 años pues estar en el 50% de los FP ayudando a gestionar de esa forma el talento y las prácticas y el empleo, que es un reto nuestro, pero también a nivel social. Es un reto mayúsculo, pero lo conseguiréis. Lo conseguiréis, Eso espero, estamos seguro seguros. que sí. Ya para finalizar, sí que me gustaría preguntarte, ¿tienes un plan B, Alejandro? Nunca. Si va a regular de repente en algún momento Talentfy y se desvía del camino, ¿no? Nunca, no tengo tiempo para pensar en un plan B. O sea, el plan B lo pensaré cuando me la haya pegado en el plan A. Me encanta. Pues oye, pues claro que sí, es que hay que ser sincero, que para eso hemos venido aquí a Sin Plan B. Muchísimas gracias, Alejandro González, fundador y CEO de Talentfy, esta pedazo de plataforma, de verdad que lo estáis haciendo fenomenal. Y pues eso, cuando estéis con todos los objetivos cumplidos que tienes por delante, te vienes otra vez aquí, dentro de, pues a lo mejor 2 años, que estaremos ya, pues imagínate, ojalá en la 4ª temporada, una cosa así, de Sin Plan B, y nos lo cuentas, por favor. Encantadísimo. Nos actualizas la información. Muchísimas gracias, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Te lo has pasado bien? Muy bien. ¿Has estado a gustito? Sí. Fenomenal. Volverás entonces. Por supuesto. Fenomenal. Nos quedamos con eso. Claro. Muchísimas gracias, Alejandro, de verdad. Dejadme decir muchísimas gracias a todos, a todas por estar ahí, por escucharnos un programa más. Gracias por habernos acompañado en este episodio de este nuevo capítulo Sin Plan B. Si te ha gustado la conversación de hoy, ya sabes, compártela con alguien a quien pueda inspirar, deja tu valoración y, por supuesto, como he dicho al principio, no olvides de suscribirte para seguir explorando el mundo de los negocios, el mundo del emprendimiento, los casos que también los tenemos de franquicias que lo están haciendo muy muy bien aquí en España. Nos vemos en el próximo episodio con una nueva historia, con nuevos retos, con nuevos aprendizajes y por supuesto más voces que están construyendo este ecosistema innovador de los negocios que compartimos todos. Hasta pronto y recuerda, esto es muy importante, los grandes proyectos comienzan cuando no hay un plan B. Nos vemos en la próxima. Gracias a todos.